Entre las numerosas religiones que existen en nuestro planeta, la Iglesia Católica de Roma es como organización la más antigua y la mayor en número de creyentes. Pero en su historia es la que ha producido más sorpresas y contradicciones. Que nuestro Dios es el Dios de las sorpresas. Es verdad, cada día nos presenta una sorpresa. Así es nuestro Padre. Este es un punto crítico. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. Porque el Dios de las sorpresas es el Dios que rompe los esquemas. Cuando los doctores de la ley se quejaron con indignación hipócrita, Jesús les recordó que Dios quiere amor y no sacrificios. Y les explicó que el sábado está hecho para el ser humano y no el ser humano para el sábado. ¿No había dicho que el domingo es el día de reposo para el Señor? ¿Por qué nos sorprende aquí diciendo que es el sábado? La Iglesia Católica nació gracias al apoyo del emperador romano Constantino I, que se había propuesto unir su adoración dominical al Dios Sol con la de Jesucristo. Y para sorpresa de los cristianos, el obispo de la ciudad de Roma aceptó añadir a la observancia del día de reposo de Dios la adoración en el día pagano del Dominus Sol Invictus, el día que en inglés se llama Sunday, Día del Sol. Por eso el emperador Constantino I es recordado en la más antigua basílica de Roma. Al principio le llamaron el octavo día, es decir, la adoración que se añade a la del sábado, el séptimo día. Y esta santificación de 2 días de la semana continuó hasta el siglo V. Finalmente, la observancia dominical llegó a ser una característica principal de la Iglesia romana. Así que no se sorprenda si alguna vez un obispo católico diga lo que escuchará a continuación. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan,
a Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep. And no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. N. Wright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Samuel Bocchiotti se doctoró en la Pontificia Universidad Gregoriana, probando que el sábado fue el día que se siguió guardando después de la ascensión de Cristo. Por su investigación, fue galardonado con una medalla de oro por el Papa Pablo VI con la distinción de Summa Cum Laude. Aunque parezca una contradicción, con esta distinción, el Vaticano pudo probar que el cambio de la observancia del sábado al domingo es propiedad de la Iglesia Católica y que las demás iglesias le obedecen. Además de la adoración dominical, Roma también introdujo las imágenes del Sol Invictus en los templos cristianos y para poder hacerlo sin problemas, anuló el segundo mandamiento del Decálogo que prohíbe la adoración de imágenes hechas por el hombre que representen algo del cielo o de la tierra. Por supuesto, muchos feligreses sorprendidos se preguntaron cómo se animaron a anular lo que fue escrito por el mismo dedo de Dios en tablas de piedra y entregados a Moisés. Para ofrecer la salvación de la condena por los pecados, el Papa Inocencio III impuso a los feligreses en 1215 la obligación de confesar a los sacerdotes y creó el pago de indulgencias con bienes y dinero para que los creyentes pudieran librarse del infierno. Sorprendidos los que leían la Biblia se preguntaban, ¿no dijeron los apóstoles Pablo y Pedro que la salvación es gratuita? ¿Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Lógico. ¿Cómo puede un hombre pecador ofrecer el perdón si para eso se requiere la muerte del que perdona, como tuvo que hacerlo el Señor Jesucristo en la cruz? Por eso San Pablo concluye, así que si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote. A fines del siglo XIV, 5 provincias francesas que seguían al Papa Urbano VI y 19 provincias que seguían al Papa Clemente VII creyeron estar a punto de ser condenados al infierno porque sus papas en cisma se habían excomulgado mutuamente. Buscando mayor popularidad, el Papa Juan XXII, que entonces subió al trono, enriqueció al Vaticano por medio de indulgencias. Porque por unas monedas pueden rescatarlos de sus sufrimientos y penas. Esto llevó a la Iglesia a una decadencia moral sin precedentes, donde los ricos podían cometer toda clase de inmoralidades a cambio de dinero. Lo que en ese tiempo también producía confusión en la feligresía fue el Tribunal de la Inquisición, que se había transformado en el tribunal de las más horrorosas torturas contra los que no creían como la Iglesia Católica. Todavía hay museos donde se muestran esos diabólicos instrumentos.
Los peregrinos que buscaron la libertad y la independencia en el continente americano se sorprendieron porque se vieron condenados por 2 bulas papales. La primera por el Papa Pío VII el 30 de enero de 1816 y la siguiente por el Papa León XII el 24 de septiembre de 1824. ¿Es que era pecado buscar en América la libertad del yugo en que vivían? Estos errores puso en entredicho el dogma de la infalibilidad papal establecido por el Papa Pío IX en el Concilio Vaticano I y puesto en evidencia por Juan Pablo II cuando en el año 2000 dijo: Sí, la Iglesia debería arrodillarse ante pido que la Iglesia se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. Pedimos perdón por el cisma entre cristianos, por el uso de la violencia y por las actividades de desconfianza y hostilidad hacia los seguidores de otras religiones. El 1 de febrero de 2013, el Tribunal Internacional de Crímenes de Estado y Tribunal Común de Justicia en Bruselas decretó una orden de arresto contra el Papa Benedicto XVI por compartícipe de crímenes contra la humanidad y asociación delictuosa. Era difícil de admitir que esto ocurriera en una institución religiosa tan popular, pero se trataba de un hecho real. 6 días después de haber recibido la orden, el Vaticano anunció al mundo la renuncia del Papa. Más tarde los hechos aberrantes de inmoralidad comenzaron a ser conocidos y comentados por los medios de información, y el nuevo Papa, en lugar de entregar a la justicia al Papa anterior, lo cobijó en el Vaticano. Hoy esos hechos de la Iglesia Católica de Roma es una de las principales causas por qué, desde mediados del siglo pasado, tantos creyentes abandonaron la fe y buscaron refugio en el agnosticismo y el ateísmo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que oye estas palabras y no las practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron torrentes, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. El apóstol Pedro nos anuncia: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios?